¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de electrónica de potencia 2. Vamos a continuar con el tema del control de velocidad del motor de corriente alterna, en este caso un motor de inducción. Vamos a abordar el tema del modelo dinámico del motor de inducción que se utiliza para efectos de control y las transformaciones entre los diferentes marcos de referencia que simplifican el diseño del controlador. Este diagrama ya lo habíamos visto en videos anteriores, en sesiones anteriores. La parte izquierda representa el devanado del estator, la parte derecha representa el devanado del rotor. Si nosotros tenemos que el devanado, por ejemplo, del estator está representado por medio de una resistencia y de una inductancia en cada una de sus fases, también lo mismo tenemos en el rotor, en los devanados del rotor. Tenemos una resistencia, una inductancia marcada con un subíndice S para referirse al estator y una resistencia y una inductancia marcadas como subíndice R para referirnos al rotor. Entonces, en estos dos diagramas de los circuitos eléctricos, tanto de rotor y estator, nosotros podríamos hacer ley de voltajes de Kirchhoff a lo largo de esta malla, desde lo que es la alimentación, por ejemplo, de la fase B, en este caso, pasando por la resistencia y la inductancia hasta el punto neutro. Y lo mismo podríamos hacer en cada una de las fases. Aquí, por ejemplo, en el estator tenemos que la alimentación se da a través de una fuente de alimentación de corriente alterna trifásica, fase A, fase B y fase C, mientras que en el lado del rotor generalmente las tres fases están cortocircuitadas, pero si no estuvieran cortocircuitadas el voltaje sería diferente de cero. Habría un voltaje de la fase, aquí está marcado, fase A sub R, una fase B y una fase C. Tenemos que si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff tanto en el estator como en el rotor, nosotros obtendremos, por ejemplo, este conjunto de tres ecuaciones para el estator y este conjunto de tres ecuaciones para el rotor. Por ejemplo, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, tendríamos que el voltaje de la fase A en el estator sería voltaje de la fase al neutro en el estator, es igual a la caída de tensión en la resistencia más una caída de tensión en la inductancia. Aquí la caída de tensión en la inductancia aparece como la derivada de un flujo magnético en la fase A. Hay que recordar que el flujo está relacionado con la inductancia y la corriente de esta forma. Tenemos que una inductancia es la relación entre flujo y corriente. Un flujo magnético es producido por una corriente eléctrica. Entonces tendríamos que la derivada de un flujo magnético respecto al tiempo es igual a una constante de inductancia por la derivada respecto al tiempo de la corriente que produce este flujo magnético. Entonces tendríamos, pues si se fijan, ecuaciones muy similares para cada una de las fases, tanto de rotor, que son estas, como del estator, que son estas. Aquí las variables V significan voltaje, R es la resistencia de los devanados y la corriente a través de los devanados, Psi es el flujo magnético y L pues la constante de inductancia. Si ponemos en forma vectorial estas ecuaciones, es decir, agrupamos en un vector tanto voltajes como corrientes, así como flujos, podríamos resumir aquellas 6 ecuaciones en estas dos ecuaciones en forma vectorial. Aquí entonces tenemos que el voltaje B sub A, B, C sub S es un vector que contiene el voltaje de la fase A, el voltaje de la fase B y el voltaje de la fase C medidos respecto al neutro. Entonces, si se fijan, pues esta notación nos representa que esto es un vector de tres componentes. Lo mismo sería para los voltajes de
el rotor. Aquí el hecho que tiene subíndices A, B, C representa que son las componentes de las tres fases del circuito trifásico. El subíndice S representa que se refieren a las variables del estator. Entonces este vector ABCR representa las variables de voltaje en el rotor. Lo mismo tendríamos para las corrientes. Aquí tenemos que IABCS es el vector de corrientes de la fase A, fase B y fase C del estator. El subíndice S representa el estator. Y en la otra ecuación tendríamos la corriente IABCR refiriéndonos a un vector de corrientes de fase A, fase B y fase C, pero en el rotor. Lo mismo pasaría para las variables de el flujo, de los enlaces de flujo magnético, tanto del estator como del rotor. Aquí tendríamos los vectores de flujo magnético. En el caso de la resistencia, tendríamos una matriz de tipo diagonal, de tal forma que la multiplicación de la resistencia por el vector nos va a permitir generar un vector. Tenemos además que los enlaces de flujo EPSI, tanto del rotor como del estator, son producidos, por ejemplo, los enlaces de flujo entre rotor y estator son producidos, por ejemplo, por las corrientes que fluyen a través del estator, pero además influyen las corrientes a través del rotor. Las corrientes del rotor también generan un flujo magnético que crea los enlaces de flujo que afectan también al estator. Entonces, se cumple esta relación. Tenemos que la relación entre flujos, enlaces de flujo, por ejemplo, los enlaces de flujo para el estator son producidos tanto por las corrientes de estator como por las corrientes del rotor. Entonces, tenemos una inductancia propia del estator que genera estos enlaces, pero además una inductancia mutua creada por las corrientes también en el rotor. Entonces tenemos que los enlaces de flujo en el estator se ven influenciados tanto por corrientes de estator como por corrientes del rotor, y lo mismo va a pasar por los enlaces de flujo en el rotor. Van a estar influenciados por enlaces de flujo producidos por el estator, tanto como por los enlaces de flujo producidos por las corrientes en el rotor. Entonces aquí vamos a tener una matriz de inductancias. Aquí tenemos los diagramas fasoriales, tanto del rotor como del estator. Aquí se muestra la fase A del estator, la fase B del estator y la fase C del estator. Y tenemos el marco de referencia del rotor, que serían las líneas punteadas en este caso. Si nosotros asumimos que estos tres vectores o fasores se mantienen estacionarios, es decir, fijos, y nosotros permitimos girar a los otros tres fasores, los del rotor, tenemos que se formaría un ángulo. Tenemos un desfasamiento entre el sistema de referencia del estator y el del rotor. Tenemos entonces un ángulo θr. Este marco de referencia del rotor, marcado como con los ejes AR, BR y CR, gira a una velocidad angular omega r. Entonces, este ángulo, que es diferencia entre el marco de referencia del rotor y el marco de referencia del estator, es θr, va a influir sobre todo en lo que es la inductancia mutua.
Aquí tenemos las matrices que estaban en la diapositiva anterior, estas matrices LS, LR, que son las matrices tanto de inductancia de estator como de inductancia del rotor. Son matrices de 3×3. Recuerden que aquí tiene que concordar, este vector es de 3 renglones, una columna. También estas dos componentes son vectores de 3 renglones y una columna. Entonces, si nosotros multiplicamos renglón por columna en este arreglo, pues tiene que ser concordante las dimensiones resultantes. Por lo tanto, estas L son matrices de 3×3. Esas matrices están aquí indicadas. Aquí dentro de esta matriz LS, por ejemplo, LMS es la componente magnetizante, de inductancia magnetizante en el estator. Recuerden que el modelo del motor de inducción puede verse como muy similar al modelo de un transformador. Recuerden que en el modelo de un transformador tenemos la rama en paralelo que representa las corrientes de magnetización. Entonces esas corrientes de magnetización también se pueden incluir en el modelo del motor de inducción. La otra componente L sub LS es la inductancia de dispersión del estator. Muchas veces en los modelos encontrados en la literatura, pues se desprecia la parte de la inductancia de magnetización de tal forma que esta matriz de inductancia del estator queda de forma diagonal nada más con la inductancia del estator. Queda una diagonal así y todas las demás partes quedan en cero. Lo mismo pasa en la inductancia del rotor, que aquí incluye la inductancia de magnetización del rotor, y también podemos encontrar casos en los que se desprecia la inductancia de magnetización para producir una matriz que es diagonal. Esto pues para facilitar el diseño de los controladores. Tenemos una parte importante que es la matriz de inductancias mutuas entre el rotor y el estator. Aquí, como estos dos sistemas de referencia van a estar moviéndose a velocidades diferentes con un ángulo de desfasamiento θ sub r, pues la inductancia mutua entre rotor y estator no va a ser una inductancia constante, va a ser una inductancia que va a estar variando, va a estar cambiando dependiendo de cómo se mueve este ángulo, de cuánto es este ángulo. Si este marco de referencia se mantiene fijo y este marco de referencia está girando, pues θ está moviéndose entre 0 y 2π. Por lo tanto, esta inductancia no es una constante, sino es una variable. Y ese es uno de los problemas que complican el diseño de los controladores de los motores de inducción. Para eso, pues se obtienen algunas transformaciones que facilitan el análisis y el diseño de los controladores de los motores de inducción. Aquí, por ejemplo, tenemos la forma matricial. Otra de las formas que aparecen, que se pueden encontrar en la literatura, para las ecuaciones eléctricas del motor de inducción. Tenemos otra vez los voltajes de fase A, fase B y fase C del estator. Recuerden que esto es un vector de 3 renglones, una columna, y tenemos los voltajes de la fase A, B y C del rotor, igual de 3 renglones y una columna. Por supuesto también las respectivas corrientes de estator y de rotor. Entonces, las expresiones anteriores de esta diapositiva se pueden escribir de acuerdo a las relaciones que ya vimos, pues de esta forma. Aquí tenemos que esto es una matriz, esto es una matriz, entonces esta matriz multiplicado por este vector nos va a dar un vector. Después esto es otra matriz multiplicado por este vector nos va a dar otro vector, que sumados nos da el vector de voltajes del estator.
en la fase A, fase B y fase C. Aquí hay un operador derivada respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos que cuando se multiplica este operador por este vector, eso representa a que vamos a obtener la derivada respecto al tiempo de cada una de las componentes de este vector. Y aquí tenemos que esta es la matriz de inductancias mutua. Aquí tenemos la matriz de inductancia mutua, la matriz de resistencia del rotor y la matriz de inductancia del rotor. Aquí hay que poner atención que estos tienen una comilla, recordando nuevamente que el motor de inducción tiene un modelo muy similar al transformador, y recordando que en el transformador se podían referir variables del extremo secundario al extremo primario para dejarlas representadas y hacer el análisis en el extremo primario o en el extremo secundario según se facilitara más. Aquí también es lo que representan estas comillas. Por ejemplo, la resistencia del rotor referida al extremo del estator se representa como R sub R prima, y se refiere, o la referencia se hace a través de la relación de transformación. En este caso, pues no es propiamente una relación de transformación, es una relación de número de vueltas. NS es el número de vueltas de las espiras, número de espiras en el estator, y NR es el número de espiras o de vueltas en el devanado del rotor, si es que el rotor fuera devanado. Y lo mismo podríamos hacer con la resistencia, referirla del extremo secundario y del primario, y en este caso la expresión para la inductancia mutua referida al estator queda de esta forma. Las expresiones de corriente del extremo rotor también las podemos expresar en el extremo del estator a través de la relación de transformación, los voltajes en el rotor y los enlaces de flujo magnético también los podemos referir todos al rotor, al estator. Estas comillas, estas apóstrofes representan que se está refiriendo una variable del extremo al extremo del estator. La ecuación de par, bueno, hay diferentes expresiones para representar lo que es el par electromagnético. Una de ellas, por ejemplo, se puede obtener a partir de la ecuación mecánica del motor. Esta sería la ecuación mecánica del motor, en donde interviene un balance de pares. Aquí omega m es la velocidad mecánica, P es el número de polos del motor, J es la inercia, la constante de inercia del rotor del motor, T sub E es el par electromagnético o par producido por el motor, y T sub L es el par de carga que tiene que compensar el motor eléctrico. Entonces de aquí se puede despejar, de aquí se puede despejar. Entonces el par electromagnético se puede despejar de esta ecuación y se puede expresar de esta forma. Una de las expresiones que más comúnmente aparecen en la literatura para cuantificar el par electromagnético es esta expresión en función del número de polos del motor, el flujo magnético en el estator y la corriente en el estator, el producto cruz de estos dos vectores. Hay que recordar que estos son vectores de tres componentes, tanto enlaces de flujo como corrientes de flujo. Además se cumple esta relación, por ejemplo, que el flujo en el estator, las componentes del flujo en el estator están relacionadas con las corrientes, como ya veíamos, de tanto de estator como del rotor. Y lo mismo, los enlaces de flujo para el rotor están relacionados con las corrientes de rotor y de estator. Y a través de inductancias, tanto de estator y rotor, como inductancias mutuas, aquí puestas como LM. Bien, aquí hice una pequeña corrección. Cambié el subíndice que estaba como
LM lo puse como LSR para ser congruente con las definiciones de la inductancia que hicimos en diapositivas anteriores. Entonces aquí esta es la inductancia mutua, LSR, y tenemos que es común que se defina una inductancia referida al extremo estator que contiene pues las combinaciones de las inductancias de estator, rotor y de la inductancia mutua de esta forma. Para transformar esta expresión con estas tres expresiones se llega a esta expresión. Entonces esta expresión es muy comúnmente utilizada en los algoritmos de control, aparece muy frecuente en los algoritmos de control para controlar lo que es el par generado del motor eléctrico. Aquí en esta expresión aparecen las magnitudes tanto de los flujos, de los vectores de flujo en el estator y rotor, las inductancias y las tres inductancias en el motor, el número de polos, y aquí aparece este ángulo delta sub psi, que sería el ángulo que se forma entre los vectores de flujo magnético psi sub s y psi sub r. Entonces, en el algoritmo de control se buscaría mantener constantes estas magnitudes de flujo y buscar controlar el par generado por el motor, controlando el ángulo entre estos dos vectores, el ángulo delta sub psi. Tenemos que, para facilitar el diseño del control del motor de inducción, lo que se hace es realizar una transformación del modelo que se presentó en las diapositivas anteriores a diferentes marcos de referencia. Ya vimos que una de las desventajas de las ecuaciones presentadas anteriormente es tener una inductancia que es variable, que es una variable, que no es una constante, que es función del ángulo θ r, que es el ángulo de desfasamiento entre el marco de referencia del rotor y el del estator. Entonces tenemos que las principales ventajas de realizar la transformación de los marcos de referencia es transformar el sistema trifásico del motor de un sistema de 3 fases a uno de 2 fases. Por lo tanto, vamos a tener una menor cantidad de ecuaciones. Ya veíamos en las diapositivas anteriores que teníamos 3 ecuaciones para el rotor y 3 ecuaciones para el estator, más una ecuación de par mecánico, que nos dan un total de 7 ecuaciones. Haciendo una reducción, por ejemplo, una transformación del sistema de 3 fases a uno de 2 fases, pues tendríamos 2 ecuaciones para el rotor, 2 para el estator y la ecuación de par mecánico. Tendríamos 5 ecuaciones, se simplifica un poco. Tenemos además que los esquemas de control basados en sistemas transformados nos van a permitir generar las referencias que necesita el sistema inversor con el que se controlan este tipo de motores. Para controlar la velocidad del motor de inducción vamos a necesitar un variador de frecuencia construido con inversores, y ese variador de frecuencia necesita las variables, para ajustar tanto su amplitud como su frecuencia, va a necesitar algunas variables provenientes de las condiciones que necesitamos para la operación del motor. Por ejemplo, la corriente y los voltajes de referencia que necesitamos. Entonces, esas variables se pueden dar fácilmente en sistemas transformados, se le pueden dar fácilmente como referencia al variador de frecuencia. Tenemos que, al elegir el sistema de ejes apropiados, las cantidades variables en el tiempo pueden transformarse en vectores invariantes en el tiempo, es decir, cantidades en corriente directa. Esa es otra de las ventajas que nosotros tenemos de transformar un sistema, por ejemplo, de un sistema de 3
un marco de referencia de 3 componentes o trifásico a un sistema bifásico de 2 componentes. La inductancia, por ejemplo, que había resultado ser una variable dependiente del ángulo θ sub r, cuando se realiza la transformación de marcos de referencia, obtenemos una inductancia que es constante, es decir, como si fuera un motor de corriente directa, en donde la inductancia es fija, es constante, y eso facilita mucho el diseño del controlador. Tenemos aquí pues 3 diferentes marcos, 3 diferentes transformaciones que vamos a ver a continuación. El primero es una transformación de un sistema de 3 fases que están marcadas aquí, fase A, fase B y fase C, del estator en un sistema bifásico ortogonal, que si se fijan aquí tenemos una fase marcada como D y otra fase marcada como Q. Entonces aquí en este sistema el marco del estator es fijo y se transforma, se puede llevar por medio de una transformación, se puede transformar a un marco de referencia de 2 ejes. Generalmente el D se refiere a eje directo y Q se refiere a eje en cuadratura, y estos dos ejes forman entre sí 90 grados, mientras que el marco de referencia trifásico tiene 120 grados entre sus componentes. Aquí tenemos que este marco de referencia puede estar rotando, como es un sistema fasorial que puede rotar a una cierta frecuencia. Aquí este marco bifásico puede rotar a una frecuencia angular omega sub x. Y por supuesto tiene una diferencia con respecto al marco de referencia que sería del estator, que estaría estacionario. Hay una diferencia, un desfasamiento de θ sub x grados o radianes. Tenemos otra transformación, que es transformar el sistema trifásico o el sistema de 3 ejes, sistema coordenado de 3 ejes de la fase A, fase B y fase C, igual en un marco de referencia de 2 ejes, pero esta vez ambos marcos de referencia son estacionarios, es decir, no están rotando. Aquí tenemos velocidad angular omega igual con 0 y el marco de referencia de eje directo D está alineado con el marco de referencia de fase A. Y tenemos otra transformación, que es la transformación de sistema bifásico en sistema bifásico. Por ejemplo, si tenemos ya un sistema de 2 fases, aquí tenemos un sistema de 2 fases estático o estacionario, y tenemos que lo podemos transformar en un sistema bifásico igual, pero que está rotando, que tiene una velocidad, y esta velocidad es la velocidad síncrona del motor de inducción, representada como omega sub e. Entonces un marco bifásico estacionario se lleva a un marco bifásico que está rotando. Entonces la primera transformación, de la que ya estábamos hablando en la diapositiva anterior, pues es básicamente tener un marco de referencia de 3 fases, eje de la fase A, eje de la fase B y eje de la fase C, en donde nosotros podemos dibujar los fasores, por ejemplo el fasor de la fase A del estator, el fasor de la fase B del estator y el fasor de la fase C del estator, y este marco de referencia asumimos que es estático, pero lo queremos transformar en un marco de referencia solamente de 2 fases, con 2 ejes, el eje directo dado por ds super x y el eje en cuadratura, que sería ortogonal al eje D, que sería el eje QS
elevado a la x. Aquí tenemos que la d pues representa directo, s representa el estator, que es una variable asociada al estator, y x representa un marco de referencia arbitrario. Es decir, no hay una velocidad asociada a este eje, digamos fija. Por ejemplo, vamos a ver que en la última transformación la velocidad asociada aquí sería la velocidad síncrona. En este caso puede ser cualquier velocidad y eso se refiere la x que aparece aquí. Igual este desfasamiento entre el eje directo y la fase A del sistema trifásico, del marco de referencia de tres fases, tiene un desfasamiento entre θ sub x, y otra vez la x representa que este ángulo puede ser de cualquier cantidad, este desfasamiento puede ser de cualquier cantidad. La transformación ¿cómo se aplica la transformación? Pues si nosotros tenemos tres componentes, por ejemplo, de la fase A, fase B y fase C, que pueden ser corrientes, que pueden ser voltajes de la fase A, fase B y fase C, o corrientes de la fase A, fase B y fase C, o flujos de la fase A, fase B y fase C, podemos aplicarles una transformación y convertirlos en voltajes con componentes en el eje directo referido al estator, voltajes, por ejemplo, de componente en cuadratura referido al estator. Aquí bien, aquí corregí estas variables. Había unos subíndices que estaban equivocados, entonces ya están correctos. Entonces aquí tenemos la transformación de variables de fase A, fase B y fase C a variables en el eje directo y en el eje de cuadratura del estator, que es la variable, que es lo que representa el subíndice S, y el superíndice X representa un marco de referencia arbitrario, es decir, a cualquier velocidad angular y con cualquier desfasamiento θx o cualquiera que ustedes quieran imponer. Y f sub 0 s elevado a la x representa una componente de secuencia 0 para referida al estator, variable del estator, a cualquier velocidad y a cualquier desfasamiento. Esta componente de secuencia 0 vamos a tener que puede ser un valor constante. Recuerden que un sistema desbalanceado se puede descomponer en un sistema en tres sistemas, dos balanceados y uno de secuencia 0. Se puede descomponer en la secuencia positiva, secuencia negativa y la secuencia 0. Si nosotros tenemos que estas fases están balanceadas, como suele ocurrir en condiciones normales de operación de un motor de inducción, es decir, que los voltajes, por ejemplo, de alimentación estén balanceados, fase A, fase B y fase C, sumados de n igual con 0, pues esta componente no va a existir, puesto que solamente existiría en un sistema que es desbalanceado. Entonces, esta transformación T nos dice que pasaríamos del sistema A, S, B, S, C, S al sistema D, S, X, Q, S, X, es decir, de un sistema de sistema coordenado de tres ejes a un sistema coordenado de dos ejes, o trifásico a bifásico. Esta transformación está dada por esta matriz. Aquí pues esta transformación se obtiene de lo que se busca es que la multiplicación por ejemplo de la primera columna por las tres componentes del marco trifásico nos resulten en, en la componente de eje directo, esta de aquí, mientras que la multiplicación del segundo renglón por las componentes del sistema trifásico nos den la componente ortogonal a la componente de eje directo, que va a ser el eje de cuadratura. Esta componente en cuadratura
Entonces esta transformación pues se realiza precisamente buscando que esta suma de tres componentes multiplicada por este vector pues nos dé este par de ejes. Bueno, las dos componentes, las tres componentes multiplicadas por este vector nos dé estas dos componentes. Entonces aquí, si se fijan, en esta transformación aparece justamente el ángulo de desfasamiento θ sub x, que es el ángulo que hay de desfasamiento entre el sistema coordenado bifásico y el sistema coordenado trifásico. Y bueno, aquí hay un factor de escala para garantizar que se cumple esta escala, la escala de la transformación. Aquí hay que recordar que el sistema coordenado bifásico va a estar rotando a una velocidad angular omega sub x, mientras que el sistema coordenado de tres fases va a estar estacionario. La transformación inversa pues se obtiene con la inversión de la matriz de transformación de la diapositiva anterior, que sería esta matriz. Y pues aquí están las variables que intervienen. Por ejemplo, FA, FB y FC sub S son variables del sistema trifásico en el marco de referencia de tres fases A, B, C. FD es la componente D o de eje directo de alguna de las variables, ya sea corriente, voltaje o flujos, del estator referida al marco de referencia arbitrario, X, rotatorio. Y lo mismo F sub Q es la componente del eje de cuadratura de alguna de las variables, voltaje, corriente o flujos, referida al marco de referencia arbitrario X. Y lo que comentaba también en la diapositiva anterior, F sub 0 es la componente de secuencia 0 de la variable F, del estator en el marco de referencia arbitrario. F sub S, F sub 0 va a ser igual con 0 si, como les comentaba, la alimentación del motor de inducción y las condiciones de operación son equilibradas. Otra forma de expresar el ángulo θ sub x, que es el desfasamiento entre sistemas coordenados, sería como la integral de su velocidad con una condición inicial. Otra de las transformaciones esta no es la misma. Otra de las transformaciones es del sistema trifásico, del sistema coordenado de tres fases estacionario, a un sistema de dos fases o coordenado bifásico en eje directo y en eje en cuadratura, referido al estator, pero ahora ajustando esta es la misma transformación. Aquí nada más es repitiendo lo que ya había comentado, que si nosotros tenemos un sistema balanceado, por ejemplo las cantidades que vamos a transformar del sistema trifásico fase A, fase B y fase C suman 0, un sistema balanceado, entonces tenemos que la componente de secuencia 0 que iría en esta parte no existe, es 0. Entonces la transformación se reduce justamente a las primeras dos filas de la matriz de transformación con su factor de escala, y la transformación inversa justamente solamente a las dos columnas de la matriz de transformación inversa. Ahora sí tenemos la transformación de un marco trifásico al marco bifásico del marco de eje directo y de cuadratura, denominado transformación de Clark. Pero esta vez estos marcos D y Q no son giratorios, no están en movimiento, sino que tienen en este caso el superíndice S indica que estos marcos de referencia van a estar estacionarios, es decir, no se van a mover. Aquí tenemos el diagrama
de los marcos de referencia. Tenemos el marco de referencia trifásico, fase A, fase B y fase C, y el marco de referencia bifásico, en donde se dibujarían las componentes de voltajes y de corrientes referidos al eje directo y al eje de cuadratura. Aquí tenemos entonces que el eje directo se acostumbra a ser alineado con el eje de la fase A, y ambos sistemas van a estar estacionarios, es decir, la velocidad angular de ambos va a ser igual a cero. Aquí esta transformación, como no hay un ángulo entre ambos sistemas, pues si se fijan en la matriz de transformación no aparece ningún término seno o coseno, ni tampoco un ángulo entre los dos sistemas de referencia. Simplemente la transformación pues tiene términos que son términos constantes. Entonces, si nosotros queremos pasar tres componentes de un sistema trifásico, fase A, fase B y fase C, que pueden representar voltaje, corriente o flujo, a un sistema coordenado de dos ejes, pues podemos hacerlo a través de esta transformación. Y la tercera componente nos daría 0. Aquí esta transformación está hecha para que la multiplicación de estos tres componentes por este vector, pues sumados den igual a 0, junto con este factor de escalamiento. La transformación inversa, en este caso, quedaría de esta forma. Esta sería la matriz de transformación inversa, que sería esta en forma de variable. La transformación del marco de Q al marco ABCS. Recuerden que S, el subíndice asociado a la letra D y a la letra A, por ejemplo aquí, se refiere al estator, mientras que el superíndice de la S, el superíndice S, se refiere a que este marco de referencia en D y Q es un marco de referencia estacionario, es decir, no se mueve. Y pues aquí están las variables definidas. La última transformación es la transformada de Park. De hecho, la primera que vimos, la primera transformación, también es una transformación de Park. La transformación de Park lo que hace es convertir un sistema, cualquier sistema, en un sistema bifásico que está rotando. Entonces la primera transformación que vimos hacía eso, transformaba un sistema trifásico estacionario en un sistema bifásico que estaba rotando. En este caso, la última transformación que veremos es la transformación de un marco de referencia de Q, un marco bifásico que es estacionario. Lo vamos a transformar a un marco de Q iguales de dos fases, pero que va a estar rotando a velocidad síncrona. Entonces se dice que este es un marco de referencia síncrono. Entonces, si teníamos ya, por ejemplo, un par de cantidades transformadas al marco de referencia D y Q estacionario, por ejemplo el de la transformación anterior, la transformación de Clark, donde llevamos al sistema trifásico, el sistema de tres fases, a un sistema bifásico estacionario como este. Si ya tenemos esa transformación, le podemos aplicar otra transformación, que sería llevar del sistema estacionario, llevar las variables en el sistema estacionario de dos fases a un sistema de dos fases igual, con sus ejes directo y de cuadratura, pero en este caso ahora rotando a la velocidad síncrona. Aquí está el par de ejes coordenados, el sistema de ejes coordenados. Aquí tendríamos el sistema de ejes de dos fases, directo y cuadratura, estacionario a una velocidad omega 0,
y queremos transformarlo a un sistema bifásico igual de dos fases, directo y cuadratura, pero que tiene un desfasamiento respecto al primero de θ e grados o radianes y que gira a una velocidad angular omega e radianes sobre segundo. Esta velocidad a la que va a girar el segundo sistema de ejes coordenados va a ser la velocidad síncrona del motor, el motor eléctrico de inducción, y esta transformación va a permitir y va a facilitar bastante el diseño del controlador, ya que se va a poder diseñar como si fuera un controlador de corriente para un motor de corriente directa. Entonces la transformación del sistema coordenado bifásico estacionario al sistema coordenado bifásico síncrono a velocidad síncrona estaría dada por esta matriz. Esta sería la matriz de transformación. Y pues bien, estas son cantidades. Recuerden que estas F son cantidades de voltaje, corriente o de flujo que nosotros queremos representar a partir del sistema trifásico. Podemos convertirlas a un sistema bifásico. Y eso va a facilitar el diseño de los controladores. Entonces estas son las tres transformaciones principales. Podemos ir yendo de una transformación en otra. Hay diferentes pues, estrategias de diseño de controladores que utilizan el modelo que vimos anteriormente, el modelo de 6-7 ecuaciones, transformado en diferentes sistemas coordenados para pues, aplicar diferentes estrategias de control de velocidad. Bien, pues creo que eso es todo en esta sesión. Pues muchas gracias por su atención. Los veo en la siguiente sesión.